¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil en la que no parecía haber una respuesta correcta? Le ha parecido imposible complacer a todo el mundo por mucho que lo intentara. Imagina estar a cargo del destino de alguien, pero también sentirte presionado por todos los que te rodean. Finalmente, tu respuesta fue no tomar una decisión. Sin embargo, ¿es eso valentía o cobardía? Hoy vamos a explorar uno de los acontecimientos históricos más dramáticos y significativos, el dilema de Poncio Pilato, en el que un hombre se lavó las manos en un intento de evitar tomar una decisión moralmente difícil. El hombre que, al encontrarse con la vida de Jesús, se vio atrapado entre la obligación, la presión y la justicia. El conocido escenario en el que Pilato intenta eximirse de culpa por el juicio de Jesús lavándose las manos delante de la multitud plantea una cuestión crucial: ¿fue un acto de cobardía o de sabiduría? La narración de Pilato nos desafía a considerar nuestros propios juicios, sus consecuencias y nuestra responsabilidad en circunstancias difíciles. ¿Qué significa realmente adoptar una postura firme en una sociedad en la que con frecuencia optamos por lavarnos las manos y mantenernos al margen de los conflictos? ¿Qué podemos deducir de la elección de Pilato y cómo manejó las presiones de su época? Hoy examinaremos el trasfondo histórico y cultural de este hecho, comprenderemos los dilemas morales a los que se enfrentó Pilato. Sobre todo, veremos cómo esta historia sigue resonando entre nosotros, incitándonos a considerar nuestras propias perspectivas sobre la responsabilidad y la justicia. Debemos retroceder en el tiempo y comprender el contexto histórico y cultural del control que ejercía Pilato sobre Judea para entender lo que, en última instancia, le impulsó a tomar una decisión tan polémica. Examinemos las cuestiones planteadas por el juicio y las razones que impulsaron a Pilato a comportarse de esa manera. Debemos retroceder en el tiempo y comprender las circunstancias que subyacen a la inserción de Pilato para entender su elección. Además de juez local, Poncio Pilato ejercía como gobernador romano de Judea, un territorio fuertemente gobernado por el Imperio Romano. Pilato tenía autoridad para tomar decisiones importantes, pero estaba dividido entre el poder de Roma y los conflictos políticos y religiosos locales. Judea era un lugar de intenso celo político y religioso. Los judíos esperaban con impaciencia al Mesías, que los liberaría de la dominación romana. Con sus enseñanzas y curaciones, Jesús alcanzó prominencia en este entorno, ganándose la admiración de muchos y enfureciendo al mismo tiempo a la clase dirigente religiosa judía, que lo veía como un desafío a su autoridad y al control de la población. Por su parte, Pilato era un hombre tan vulnerable como poderoso. Tenía que mantener el orden en la provincia y asegurarse de que el Imperio Romano fuera respetado en su calidad de gobernador. Sin embargo, también tuvo que hacer frente a la tremenda presión del estamento religioso judío y a la multitud que exigía que Jesús fuera crucificado. Por lo tanto, el juicio de Jesús fue un asunto altamente político, teológico y cultural, además de legal. Pilato se encontró en una situación difícil en ese mismo momento. Era consciente de que Jesús no había hecho nada que pudiera acarrearle la muerte. Incluso intentó liberar a Jesús proporcionando al pueblo un sustituto, la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua, pero fue insuficiente. A medida que aumentaba la presión, empezó a comprender que cualquier decisión que tomara desencadenaría una revuelta o posiblemente provocaría su propia destitución ante Roma. Y ahí es donde resulta útil el movimiento de lavarse las manos. Este comportamiento tenía un poderoso simbolismo de irresponsabilidad en la civilización romana. Pilato intentaba dar a entender que no se sentía responsable del asesinato de Jesús lavándose las manos delante de la fiesta. Sin embargo, logró realmente librarse de esta obligación. Sin duda, había mucho simbolismo en este momento. El gesto de Pilato, por su parte, no fue visto como una resolución práctica del problema. Pilato, por su parte, no hizo más que trasladar la culpa a la multitud y a las autoridades religiosas lavándose las manos. Sin embargo, sentía en su corazón que su elección era inmoral y que no le absolvería de ninguna culpa. Ahora que conocemos las circunstancias históricas y culturales que influyeron en el juicio de Pilato, examinemos el juicio de Jesús y sus decisiones. ¿Qué llevó a Pilato a realizar sus acciones? ¿Qué podemos aprender de él y de los desafíos que encontramos en nuestras propias vidas? Ahora llegamos al quid de la cuestión. No solo para Jesús, sino también para la historia mundial, su juicio marcó un punto de inflexión. Pilato era consciente de que Jesús no había cometido ningún delito de muerte. Tras interrogarle, el propio gobernador romano llegó a la conclusión de que Jesús no había hecho nada que justificara la pena de muerte. Aún así, Pilato tomó la conocida decisión de lavarse las manos tras verse envuelto en una maraña de influencias religiosas y políticas.
Pilato se encontraba en una posición precaria. Era consciente de que apoyar a Jesús podía acarrearle acusaciones de comprometer los intereses de Roma y, lo que era peor, enfadar a los dirigentes judíos, que ya habían lanzado una campaña para que fuera crucificado. Sin embargo, estaría castigando a un hombre inocente si accedía a las demandas de la multitud y de los líderes religiosos. Pilato se vio en una situación difícil. Pilato hizo el acto simbólico de lavarse las manos durante este periodo de estancamiento. «Soy inocente de la sangre de este hombre, tomad esto», dijo, llamando al público a dar testimonio. En cierto sentido, con este gesto intentaba eludir su responsabilidad. Sin embargo, funcionó realmente. Pilato absolvió a la multitud de la culpa de su elección lavándose las manos. Aunque hizo un esfuerzo por desvincularse del acto, en el fondo se dio cuenta de que eso no resolvería el enigma moral al que se enfrentaba. Al fin y al cabo, solo evitaba su propia responsabilidad en una elección importante declarándose inocente. No obstante, era culpable a pesar de sus esfuerzos por eludir la elección. Por el contrario, fue él quien tuvo la oportunidad de actuar, pero decidió no hacerlo. Esta es una etapa crucial en la narración de Pilato. Es algo más que un simple gesto simbólico. Representa la agitación interior de un tipo que fue incapaz de tomar una decisión definitiva bajo coacción. Pilato estaba preocupado por su propia seguridad y poder, además de por la justicia. Perdió su autoridad moral al no hacer la elección. La elección de Pilato pone de relieve un problema muy humano, la propensión a eludir la responsabilidad cuando es difícil o arriesgada. La decisión de Pilato de culpar a otros nos obliga a considerar cómo manejamos las situaciones difíciles en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos intentado lavarnos las manos y abstenernos de actuar cuando nos enfrentamos a una decisión difícil en nuestro camino? Ahora que conocemos la ocasión y el gesto simbólico de Pilato, podemos considerar el significado subyacente de la acción. ¿Qué nos enseña su elección sobre la responsabilidad y la omisión? ¿Y cómo podemos aplicarlo a nuestra propia situación, cuando a menudo tenemos que tomar decisiones difíciles pero necesarias? El gesto de Pilato nos hace reflexionar profundamente sobre la moralidad, la responsabilidad y el reto de tomar decisiones. En nuestra vida cotidiana nos encontramos con situaciones en las que nos sentimos presionados por otras personas, por el entorno o por nuestros propios miedos. El predicamento humano se refleja en el relato de Pilato, cómo respondemos cuando se nos da la opción entre hacer lo que es correcto y hacer lo que es conveniente. Pilato nos dice primero que nunca hay una verdadera solución en la omisión. Intentó evitar la responsabilidad lavándose las manos, pero lo único que consiguió fue retrasar la decisión moral que tenía que tomar. En realidad, estamos dejando que otros tomen la decisión por nosotros cuando nos abstenemos de actuar o de adoptar una postura, ya sea por miedo, apatía o conveniencia. Y los resultados suelen ser mucho más angustiosos. Hay ocasiones en nuestras propias vidas en las que debemos tomar una decisión, ya sea en nuestra carrera profesional, en nuestras relaciones interpersonales o en nuestras convicciones religiosas. Hay una gran necesidad de lavarse las manos y dejar que otros tomen la decisión, sobre todo cuando es arriesgada o requiere valentía. En última instancia, Pilato permitió que reinara la injusticia porque no quiso asumir su responsabilidad. Este relato nos empuja a comportarnos honorablemente incluso en situaciones incómodas o peligrosas. Por su parte, Jesús aceptó su misión sin vacilar y soportó con valentía la persecución y la ejecución. Lo que le diferencia de Pilato es su determinación de comportarse moralmente incluso a costa de un precio muy alto, y no simplemente la situación concreta. Debemos aprender a basar nuestras decisiones en la vida en nuestras creencias e ideales, y no en la conveniencia o en otras influencias. A menudo nos vemos tentados a seguir a la multitud, a elegir la forma más sencilla de actuar o a mantenernos al margen de los conflictos. Sin embargo, al hacer esto, estamos descuidando nuestra necesidad de actuar de una manera justa y veraz, al igual que hizo Pilato. La lección moral aquí es inequívoca. Tenemos que estar preparados para afrontar las repercusiones de nuestras decisiones. La verdadera sabiduría consiste en tener el valor de mantenernos firmes, aunque eso nos ponga en desacuerdo con quienes nos rodean, en lugar de evitar la rendición de cuentas. Todos tenemos momentos en los que debemos elegir entre hacer lo correcto o lo agradable, como Pilatos. Sin embargo, el verdadero conocimiento surge cuando elegimos comportarnos honorable y moralmente a toda costa. Por lo tanto, nos vemos impulsados a considerar si estamos asumiendo la responsabilidad de nuestras decisiones cuando consideramos el gesto de Pilato. ¿O estamos intentando eximirnos de responsabilidad de alguna manera? En nuestra vida cotidiana, podemos optar por la facilidad y la omisión, como Pilato,
o actuar con valentía y firmeza, como Jesús. Examinemos lo que podemos aprender sobre la sabiduría real a partir de esta narración para terminar. Incluso en las circunstancias más difíciles, ¿cómo podemos utilizar la lección de Pilato para encontrar el valor de aceptar la responsabilidad de nuestras propias elecciones? A lo largo de las décadas, ha habido innumerables interpretaciones de Pilato lavándose las manos. Mucha gente ve este movimiento como una cobardía, un intento de eludir el conflicto en lugar de tomar la dolorosa decisión de ejecutar a Jesús. Sin embargo, ¿intentaba Pilato adoptar una postura de sabiduría política o era su gesto realmente una muestra de debilidad? Algunos académicos sostienen que Pilato solo intentaba preservar su posición quitándose de encima la responsabilidad. Era consciente de que incluso la chispa más pequeña podría iniciar una revolución, porque era un gobernante romano en una región volátil. Pilato optó por permanecer neutral ante la presión de las autoridades judías y de la multitud, quizá pensando que manteniéndose al margen del castigo podría ahorrarse repercusiones más graves. Sin embargo, el relato de Pilato también puede interpretarse como un espejo del enigma que muchos de nosotros tenemos cuando intentamos resolver dilemas morales difíciles, intentar hacerlo sin adoptar una postura que nos ponga en peligro. Pero como hemos visto anteriormente, este intento aparentemente seguro de neutralidad es en realidad un acto de omisión. Dejamos que persistan las injusticias cuando no establecemos una brújula moral clara. La decisión de Pilato de lavarse las manos plantea una cuestión aún más profunda: la diferencia entre la moral privada y la pública. Pilato era consciente de que, en su papel, no solo actuaba según su propio criterio, sino también en nombre de la autoridad superior de Roma. En muchas facetas de la vida pública y política, existe un conflicto entre actuar de un modo políticamente ventajoso y hacer lo correcto desde un punto de vista personal. En realidad, el comportamiento de Pilato suscita dudas sobre la inclinación de las personas a actuar moralmente cuando ocupan puestos de autoridad. Como líderes de nuestras comunidades, empresas o gobiernos, desempeñamos un papel fundamental en la toma de decisiones que repercuten en otras personas. La historia de Pilato nos obliga a preguntarnos si estamos dispuestos a actuar moralmente incluso cuando la presión externa o la amenaza de hacernos daño nos tientan a lavarnos las manos. Sin embargo, la elección de Pilato también nos enseña a ser sabios y exigentes. Él era el gran responsable del destino de Jesús durante un periodo en el que el poder de Roma estaba en control. ¿Había algo que pudiera haber hecho para salvar a Jesús? ¿O su elección representó finalmente un sistema de poder que le obligó a plegarse a los deseos de los líderes judíos? Este es un tema que está en discusión. Pilato no puede ser absuelto completamente de su culpa, aunque sus acciones tuvieran la intención de evitar un conflicto directo. El enigma moral no queda totalmente resuelto por su gesto de lavarse las manos. Sin embargo, ilustra una realidad universal: intentar eludir decisiones difíciles en momentos cruciales puede ser una evasiva, pero nunca una respuesta genuina. Al considerar la postura de Pilato, nos vemos obligados a plantearnos si realmente vivimos nuestra vida de forma moral o solo intentamos eludir las repercusiones. ¿Permitimos que otras personas tomen decisiones por nosotros o aceptamos la responsabilidad de nuestros actos? A pesar de su incomodidad, son preguntas necesarias para nuestro desarrollo espiritual y personal. Concluyamos esta investigación con una nota final después de ver los debates y análisis en torno a la elección de Pilato. ¿Qué aprendemos realmente sobre la responsabilidad y el verdadero conocimiento a partir de la historia de Pilato? A la hora de tomar decisiones importantes en nuestra vida cotidiana, ¿cómo podemos poner en práctica estas enseñanzas? Sin duda, una de las historias más intrincadas e iluminadoras del Nuevo Testamento es la de Pilato. A primera vista, su gesto de lavarse las manos podría parecer un intento de eludir responsabilidades o un acto de cobardía. Pero cuando lo pensamos más detenidamente, nos damos cuenta de que simboliza algo mucho más importante: la decisión entre la honestidad y la conveniencia, entre la acción y la inacción. Al final, Pilato nos transmite una profunda lección que ha perdurado a través de los tiempos. En tiempos de crisis, la verdadera sabiduría se encuentra en hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o impopular, en lugar de evitar la rendición de cuentas o buscar una solución rápida. Ser honesto y justo frente a la controversia es un signo de verdadero valor, no de evitarla. Al lavarse las manos, Pilato trató de eludir la responsabilidad por una decisión importante, pero sus esfuerzos condujeron finalmente al asesinato de Jesús al dejar los problemas sin resolver. Esta lección nos empuja a considerar nuestras propias decisiones. Cuando nos enfrentamos a una elección moralmente desafiante, ¿actuamos con valentía o permitimos que la presión exterior dicte nuestras acciones?
Se espera de nosotros que vivamos según ideales más elevados como cristianos. Cristo nos dio ejemplo porque se negó a rendirse ante la muerte y el sufrimiento. Se enfrentó frontalmente a la injusticia en lugar de evitarla. A nosotros también se nos ordena actuar con valentía, incluso si eso significa incurrir en algunas consecuencias, en lugar de evitar la rendición de cuentas. Y cuando pensamos en el aprieto de Pilato, tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos, cómo respondemos cuando se nos presentan decisiones difíciles. ¿Asumimos nuestras obligaciones o solo intentamos defendernos por interés propio? Todo el mundo tiene que tomar decisiones difíciles en algún momento de su vida, y Pilato nos enseña que evitar los problemas nunca es una buena manera de afrontarlos. Vivir con integridad es posible actuando con valentía incluso en circunstancias extremas. Así pues, la enseñanza es inequívoca: no debemos ignorar los problemas que requieren nuestra atención. Si debemos tomar una decisión, que esté basada en los valores de la justicia, la verdad y el amor. Ser fieles a lo que es justo a toda costa es nuestra mayor sabiduría en un mundo lleno de incertidumbres e influencias externas. Ahora, dime cómo utilizarías esta lección de Pilatos en tus actividades cotidianas. ¿Dónde crees que te empujan a adoptar una postura más firme? Recuerda que cuando nos comportamos honorablemente, cambiamos el mundo. Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación. Para más reflexiones bíblicas, suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo. Mantente firme en tu camino de sabiduría y confianza hasta el próximo vídeo.